Muy buenas noches para todos. Estamos reunidos hoy, 10 de marzo de 2025, con los aprendices de la ficha 287-9545, correspondiente al tecnólogo en animación digital del Centro de Comercio y Servicios de Ibagué, SENA Regional Tolima. El día de hoy nos acompañan los aprendices Valentina Briceño Forero, Carlos Aragón, John Freddy Amaris González, Álvaro Iván Fonseca, María Paula Rodríguez Figueroa, Juan Ospina, Osvaldo Gracia Polo y quien les habla, la instructora técnica virtual, Judith Constanza Molina Huaca. El día de hoy vamos a continuar con nuestro proceso formativo en el área técnica. Para eso nos vamos a dirigir a la plataforma Sajuna. Les comparto mi pantalla. Exacto. Está supremamente demorado. Por favor, espérenme un segundo. Está viniendo ya. ¿Ustedes están viendo mi pantalla? Ah, sí. Regálenme un segundo que está bastante quedada la pantalla que estoy compartiendo. Debe ser el internet. Bueno, bien. Nos encontramos entonces en la ficha del aula, del aula virtual de Sajuna. Vamos a desplazarnos para revisar el cronograma de formación. Me aparece en la parte del menú. Entramos por cronograma. Cronograma del área técnica, marzo 2025, actividad proyecto número 6. Me botó el otro usuario que estoy compartiendo. Un momento, creo que perdí conexión. Ya, regáleme un segundo, por favor. Estoy reconectándome. Ah, lo siento. Dios, espéreme un segundo, por favor, que estoy reconectándome desde el otro servidor. Listo, ya volví, mil disculpas. Voy a volver a compartir. Ok. Nos encontramos entonces en el cronograma de formación. Estamos desarrollando la actividad proyecto número 6, diseñar el RIC de los elementos de acuerdo a las necesidades del proyecto, abordando la competencia 220.501.084, correspondiente a animar los elementos de la escena según técnicas y especificaciones del proyecto.
La semana pasada dimos apertura de la evidencia número 1, correspondiente al archivo fuente RIC de los personajes según las necesidades del proyecto GA 622205084 AA1 evidencia 1, con fecha de entrega el 14 de abril. También introdujimos el programa After Effects, desde donde vamos a desarrollar todo el proceso de rigueo de los personajes. Entonces empezamos pues introduciendo el programa desde la sesión pasada y hoy vamos a socializar la segunda evidencia correspondiente a archivo fuente RIC de las expresiones faciales GA 622205084 AA1 evidencia 2 con fecha de entrega 14 de abril. Lo que vamos a hacer es que desde el mismo programa vamos a realizar el RIC de todas las partes del personaje para componer las expresiones faciales, importar el despiece de cada uno de los rostros de su personaje a After Effects y generar una composición individual. Bien, de acuerdo a este cronograma, entonces nos redirigimos a la plataforma Sajuna. Vamos a desplegar fase 3 ejecución, actividad de proyecto número 6. Vamos a abrir el material de aprendizaje correspondiente a Rigging. Y también desplegamos la guía de aprendizaje número 6. Vamos a leer primero la guía de aprendizaje para que nos explique qué tenemos que hacer en esta evidencia. Nombre del proyecto: desarrollo del portafolio web como estrategia de monetización para un animador digital. Fase de proyecto: ejecución. Actividad de proyecto AP6, diseñar el RIC de los elementos de acuerdo a las necesidades del proyecto. Competencias técnicas a abordar: 220-501-084, animar los elementos de la escena según técnicas y especificaciones del proyecto. Resultados de aprendizaje a alcanzar en el área técnica: 220-501-084-02, desarrollar el rigging según los criterios técnicos y necesidades del proyecto. Muy bien, para esta actividad vamos a desarrollar la siguiente descripción. Durante el desarrollo de la siguiente, evidencia archivo fuente RIC de las expresiones faciales GA 62220501084 AA1 evidencia 2. Durante el desarrollo de la siguiente evidencia se generará el RIC de las partes de la cabeza del personaje para componer las expresiones faciales y a su vez se creará las posiciones fonéticas requeridas para que posteriormente pueda realizar la sincronización de labios con sonido de cada uno de los personajes. Aspectos para adelantar la evidencia de manera asertiva. Importa el despiece de cada uno de los rostros del personaje a After Effects en una composición individual. Nombra de forma correcta cada una de las capas de los personajes en su composición respectiva. Ajustar los puntos de ancla en cada una de las piezas del rostro de los personajes. Enlazar el despiece de los rostros de personajes. Generar el sistema de RIC huesos o pins y generar las posiciones fonéticas de la boca. Nota: puede hacer uso de cualquier tipo de controlador nativo o externo, siguiendo los lineamientos generales para la entrega de la evidencia, que son archivo fuente de las partes de la cabeza en After Effects con su RIC correspondiente. Formato 1, archivo fuente extensión .ae, que es la extensión que nos proporciona After Effects. La extensión sin límite, y para hacer el envío de la evidencia debe remitirse al área de la actividad correspondiente y acceder al espacio archivo fuente RIC de las expresiones faciales GA 62220501084 AA1 evidencia número 2. Vamos entonces a darle apertura a la evidencia siguiendo la ubicación que nos proporciona la guía. Desplegamos entonces actividad de proyecto, fase 3, ejecución, actividad de proyecto 6, guía de aprendizaje número 6. Porque tengo el sonido muy lejos. Guía de aprendizaje número 6. Actividad de aprendizaje GA 6 220
501.084 AA1 y vamos a darle apertura a archivo fuente RIC de las expresiones faciales GA6220501.084 AA1 evidenciados. Permítame, voy a habilitar la opción de edición para darle apertura de una vez a la evidencia. Bien, vamos a dirigirnos entonces fase 3 ejecución, actividad de proyecto número 6, guía de aprendizaje número 6, actividad de aprendizaje GA6 220.501.084 AA1 y vamos a darle apertura a archivo fuente RIC de las expresiones faciales. Habilitamos la evidencia desde hoy, 10 de marzo de 2025. Hasta, creo que cerré el cronograma. Revisar la anterior. Revisar el cronograma. La fecha de entrega hasta el 14 de abril de 2025. Número máximo de archivos y configuración de la entrega con ilimitadas número de intentos. Enviar notificación, guardar cambios y mostrar. Muy bien, se da apertura entonces a la evidencia archivo fuente RIC de las expresiones faciales con apertura el lunes 10 de marzo de 2025 y fecha de cierre el lunes 14 de abril de 2025. Vamos a compartirlo por el grupo de WhatsApp. Apertura de evidencia archivo fuente RIC de las expresiones faciales. Listo. Con esta información ya podemos dirigirnos entonces al contenido que se encuentra expuesto en Sajuna. Desde la clase anterior venimos haciendo la introducción pues, al programa de After Effects. Dimos la fundamentación del RIC, ¿no? Generar deformaciones limpias, controles claros del RIC, correcto despiece de los personajes. Y el día de hoy nos corresponde, bueno, también introdujimos las 3 herramientas que encontramos desde After Effects, que son los controladores nativos, el Puppet Pin, el whip o látigo o colita de marrano y también el objeto nulo, ¿sí? Ahorita retomamos nuevamente las 3 herramientas que son nativas de After Effects y además de eso hay unas herramientas adicionales o externas como extensiones o plugins que son programas de otros desarrolladores del software distintas a Adobe y son estas, ¿vale? Pero necesitas entonces generar las instalaciones de las plugins para poder trabajar con ellas. Yo en este momento no tengo esos plugins, entonces pues simplemente nos vamos a dedicar a trabajar con las herramientas nativas de After Effects.
Está el Duit Basel, que es un plugin gratis. Se recomienda pues donaciones, permite a los animadores manipular a sus personajes de forma práctica y rápida. Vamos a revisar ahora si lo podemos descargar y si lo podemos activar de una vez en el programa. Se ha convertido en estándar líder en la industria de manipulación y animación de personajes. Algunas características que posee esta extensión son parámetros de instalación automática, controladores basados en iconos y enlaces para rigging que le permiten automatizar el comportamiento de sus hijos. Existe una biblioteca de tutoriales y documentos de soporte para utilizarlos de forma correcta. Tal vez lo deje descargando hoy para poderlo usar el día de mañana. Esta sí es una extensión paga, cuesta $45 y es una manera rápida de manipular un personaje en After Effects. Vamos a dedicarnos estas clases, yo creo que a trabajar con las herramientas nativas que no requieren pues la instalación de ningún plugin. Sin embargo, este que es gratis, que es el de Basel, sí lo vamos a descargar, pero pues yo creo que mañana no alcanzamos, sería para de pronto la siguiente semana y lo empezamos a revisar. ¿Listo? Si lo alcanzo a revisar para mañana, pues lo revisamos. Está también Joystick Slider, es una herramienta paga, cuesta $39. Es muy buena para After Effects por ser una herramienta de montaje basada en las poses. Puedes manipular rápidamente a un personaje usando Joystick Slider en After Effects y he encontrado que son útiles en caso de uso que no son de personaje. Por ejemplo, puedo usar herramientas para todos estos gráficos de parejos hasta demostraciones de interfaz de usuario. También está el Puppet Tool, que sería pues una variación de la Puppet nativa de After Effects. Es otra herramienta de manipulación de personajes en AppScript y hay plugins, lo que quiere decir que funciona mayormente con un código. Incluye valiosas herramientas de manipulación de personajes como cinemática inversa y controladores. Y también está Adobe Character Animator. Es una herramienta, es una interesante aplicación que permite a los usuarios utilizar videos y captura de pantalla en tiempo real para animar automáticamente los movimientos y posiciones de la boca y los ojos. Bien, vamos entonces a trabajar un poquito la práctica del rigging en la animación. En esta parte van a explicarnos un poco cómo se hace la exportación hacia el programa. Ya veníamos revisando pues cómo era la interfaz y cómo podíamos importar material al programa. Hay unos videos tutoriales que tú puedes ir revisando pues con todo el tiempo que te sea posible. Sin embargo, pues si alcanzamos a revisar uno, pues también lo revisamos, ¿vale? Aquí se muestra cómo se importan los elementos que se preparan previamente, como los personajes y fondos. Además, se ve cómo las piezas de los personajes pueden reubicarse y crear una pose de esta forma, ir familiarizando con el programa. Vamos a revisar este primer videito, ya compartirlo en una pestaña adicional. Sí, Álvaro, no había visto tu mano levantada. Cuéntame, por favor. Profe, muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, sí, señora. Profe, para hacerle una pequeña pregunta, lo que pasa es que, Claro. pero menos, mi compañero presente y yo, estamos, un poquito atrasados con las evidencias de marzo y nosotros hasta apenas terminamos como dos evidencias. No sé si podrás aplazar un plazo máximo para poder terminar esas dos evidencias y continuar con las evidencias de abril. Claro que sí, ya miramos entonces. Por supuesto que sí. Bueno, Estamos profe. al 10 de marzo. Tenían fecha de entrega 10 de marzo, ¿verdad? Hoy. Sí, 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 10 de marzo. Bueno, Entonces, vamos a ¿cuál sería el dejarla, plazo? vamos a dejarla hasta el 30 de marzo, ¿listo? Me parece Para que bien. tengan un tiempo. Sí.
Me parece Nosotros perfecto, profe. Gracias. necesitamos más espacio. Entonces, ya hacemos la corrección y el ajuste de una vez. Me regreso a la pantalla, no, espérame, entonces de una vez comparto. Ok. Actividad proyecto 5, actividad de aprendizaje 5, actividad de aprendizaje GEA 5. Nosotros empezamos desde aplicar paletas de color, ¿verdad? Sí. Vale, voy a darle a todas las que están en esa fecha. Vamos a darle hasta el 30 de marzo. 30 de marzo. Regreso. Sin embargo, quienes ya hayan subido, ya esta semana comienzo a evaluar entonces, ¿vale? Crear bitácora de evidencia del proceso. Y ahí está, 30 de marzo. Ay, se me regresó mucho. Vamos a mirar. En marzo, elaborar el color script. 30 de marzo. De marzo. Ahora color script. Y archivo fuente de especie de los personajes. 4 de marzo. De hecho, estaban hasta el 24 activos, no sé por qué me habían quedado hasta el 10. Ok, ahora ya entonces 30. Y listo, ¿vale? Ya quedaron activas entonces las evidencias que tenemos programados pues desde la AP5 para fecha de entrega el 30 de marzo, si les queda un poquito más cómodos ponerse al día. Sin embargo, para quienes ya hayan entregado esta semana, evidentemente empieza un proceso de evaluación. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta, duda, inquietud, comentario, aporte, solicitud? Todo claro, profe. Perfecto. Gracias. Bueno, vamos a revisar este videito. Los demás lo revisan ustedes. ¿Listo? Que ya es como complementario a todo lo que... Vamos a ver cómo importar After Effects. Paso 2. Importar After Effects.
Damos doble clic en importar o en archivo importar, archivo, y traemos el archivo PSD de Photoshop que acabamos de guardar. Es muy importante en esta ventana de diálogo que nos aparece poner la opción composición y capas de estilo editable, estilo de capas editable, ¿ok? De esa forma nos cae el archivo ya como una composición, lo reconocemos por este icono, damos doble clic sobre él y automáticamente nos genera esa composición con sus respectivas capas y nombres como la habíamos dejado en Photoshop. Muy importante ese trabajo en Photoshop. Muy bien, reorganizamos, buscamos y analizamos que todo esté en orden, que lo que esté adelante, atrás, etc. Listo. El experimento inicia con poner de pie al perrito. Vamos a girar entonces el cuerpo de forma vertical. Seleccionamos la pata derecha y la pata izquierda. Con control seleccionamos diferentes tipos de diferentes capas espaciadas y traemos y las ubicamos. Estas también parece que requirieran un poquito de giro. Brazo derecho y brazo izquierdo igualmente los traemos. Yo los voy a girar. La cola y la cabeza. La cabeza por la posición también, en este caso si se gira pues quedaría mirando para arriba. Vamos a hacer un experimento ahorita con un video de la cabeza de luz de la mascota para incluir una especie de loop y que la cabeza de por sí quede en movimiento. Listo, paso 2, importar After Effects, ubicar lo que haya que reubicar y tenemos listo. En este caso vamos a hacer un leve escenario, un rápido escenario. Damos clic derecho en esta área o también lo mismo que decir capa nueva, sólido. Voy a poner un blanco, un gris, un blanco, de esa forma se genera una capa, un sólido. Lo escalamos un poco, lo paso al fondo, lo ubico donde va a estar y puedo, por ejemplo, vamos a hacer otro fondo nuevo, sólido, pongámosle un azul clarito, ok, y lo ubicamos al fondo completo. De esta forma, esta pared podemos aplicarle un efecto que se llama ramp en inglés o gradiente en español. Se lo ubicamos y bueno, le voy a poner los mismos azules pero en un cambio de color, de tonalidad. Azul de esta. Cambio levemente. ¿Listo? Tenemos entonces ya un fondo y el archivo. Muy importante, guardar. Listo, punto 2. Perfecto. Bueno, hoy vamos a hacer una exportación desde Photoshop y desde Illustrator para que ustedes miren qué pasa con las dos opciones. ¿Listo? Igual After Effects también responde muy bien a las capas tanto de Photoshop como de Illustrator, ¿sí? Entonces, pues, digamos que al ser programas de la misma suite de Adobe, pues permiten con facilidad precisamente
trabajar los archivos de un programa a otro. Por eso cuando tú estás animando, tú estás trabajando con todos los programas al tiempo. Y te das cuenta, por ejemplo, aquí yo estaba haciendo una animación para mis redes supremamente sencilla. Y esta animación pues dura apenas 30 segundos. Yo estaba haciendo ya como el render final acá. De hecho, el color me cambió hartísimo para no tener como esa saturación de color que tenía inicialmente. Ya les comparto acá mi pantalla porque no están viendo. Ahora sí. Entonces les estaba comentando. Estaba aquí preparando como el export final de una pequeña animación de 30 segundos para mis redes. Algo muy sencillo. La tenía guardadita desde hace unos meses y no había tenido la oportunidad como de compartirla porque no había hecho como el montaje final. Le hace falta obviamente mucho más movimiento, muchas más cositas, pero pues sentí que no era necesario. Entonces, como la historia de un gatico que va a encontrarse con su gatita amada. Y pues hago como el desglose de la caminata, el desglose en planito detalle, en primer plano de su expresión, porque se pone muy triste al encontrarse con que la gatita que está buscando pues ya está con otro gatito. Entonces, esa es como simplemente la historia, algo que iba a colgar a mis redes. Pero lo que quería mostrarles es que uno está aquí. De hecho, tengo aquí un poco del rig porque lo trabajé un poco más en tradicional, entonces siento que cada una de las poses, eh, pues como que me esforcé un poquito más por hacer el diseño del dibujo. Y digamos que cada una de las poses de la animación pues tiene su rig pose a poses. Y cuando tú haces animación tradicional y no la haces en cuidado digital, que es para lo que sirve el rig, porque cuando haces rig de personajes, o de escenarios o de props, lo que estás haciendo es cuidado digital, ¿sí? El cuidado del corte de cada una de las partes de animación. Pero cuando tú haces tradicional, no significa que tengas que escoger una u otra. Puedes intercalarlo, evidentemente, ya les he hablado de eso. Puedes hacer tanto tradicional como rig de personajes cuando sea necesario. Pero si haces animación tradicional, y tienes que preparar anticipadamente la animación y prefieres trabajarlo, pues precisamente, digamos que desde el dibujo de Illustrator o desde el dibujo de Photoshop inicialmente, pues tienes que armarte todas las poses de los personajes. Entonces, mira, yo por ejemplo que tengo acá. Tengo varias capas en Illustrator. El personaje caminaba, hay una referencia, obviamente, del gato que se transformó en algunas líneas. Pues no era mi interés como tener toda la propuesta absolutamente original, era simplemente para hacer un ejercicio. Eh, y en cada ejercicio pues yo tengo animaciones interesantes, entonces pues digamos que a veces uso esos elementos para colgarlos a mis redes y molestar un ratico como con toda la estética y demás. Eh, Era inicialmente animación tradicional, entonces yo tenía que preparar como todas las poses de el personaje, que es otro gato, no sé, tengo como una obsesión con los gatos. Y si te das cuenta, pues hay unas vistas del personaje sentado, hay unas vistas del personaje desde la espalda, hay una vista lateral de la caminata del personaje. Recuerda que las caminatas, cuando ya vayamos a ver las caminatas, son cíclicas, ¿sí? Entonces, pues digamos que tú haces los fotogramas claves eh, de las poses de cada una de las poses de la caminata y después, pues puedes hacer cíclico el movimiento y eso te da como resultado la caminata del personaje. Fue una caminata muy sencilla para todos los movimientos de un gato, estoy simplemente trabajando con 5 poses. Tú podrías tener 12 poses, 15 poses, pues lo ideal es que de cada rig
incluso de las sonrisas, de las expresiones que vamos a ver ahora, hagas más o menos unos 15, de 12 a 15 poses, pues para que la animación te salga un poquito más fluida, ¿sí? Te salga un poquito más detallada. Entonces, pues se aconseja que eso es lo que tienes que hacer. Pero quería mostrarte esta parte también, que es, por ejemplo, mm, yo no tengo organizado este Illustrator, porque resulta que yo llevo de una vez, eh, personalmente no me gusta armar la composición en After Effects, porque como ya les había mencionado, After Effects es un programa que se usa mucho más eh, pues para postproducción, ¿sí? Entonces yo me llevo estas capitas, me las llevo a Animate, que Animate se los voy a mostrar. Obviamente yo voy a ser fiel a la guía, porque la guía lo solicita, sí. Y cuando ya miremos caminata y demás, eso sí les voy a enseñar desde Animate. Pero a mí me parece que primero yo debería pasar a Animate antes de ir a After Effects, porque After Effects es para otros detalles como luz, como color, como cámara, como efectos, ¿sí? Que no tiene Animate y que Animate está mucho más diseñado para hacer todos estos elementos. Entonces yo cuando llevo Animate es muy fácil que yo seleccione los vectores porque a mí me gusta trabajar con Illustrator. Es muy fácil que yo seleccione los vectores desde Illustrator y los copie de una vez a la línea de tiempo de Animate, ¿sí? Lo que nos dice en Photoshop es organiza y reguía todo desde After Effects. Y pues digamos que ya tienes como incluso como la distribución de capas y demás. Y eso te va a hacer mucho más sencillo llevar al programa de After Effects. Vamos a hacer igual el ejercicio como lo solicita la guía. Pero pues ya eso depende del animador, ¿sí? Eso ya depende de cómo sea tu flujo de trabajo, cómo sea tu capacidad de administrar cada uno de los programas que estemos trabajando, ¿vale? Pero la sesión de hoy va enfocada a analizar las expresiones de los personajes y a guiar cada una de estas expresiones para que podamos eh, entender pues cuando podemos aplicarlas y prepararlas ya para la animación. Sí, esto es complementario con el lip sync, con eh, eh, y con, sí, sobre todo con la parte del lip sync, que es como toda la preparación de las bocas y demás, ¿listo? Que obviamente esto es mucho más sencillo hacerlo desde Animate, y para la siguiente guía entonces ya estar explorando con el programa de Animate, ¿vale? Entonces, básicamente lo que le pasa a este personaje es que se entristece por lo que encuentra, porque él tenía mucho anhelo, mucha esperanza de encontrarse con su gatita querida, y se encuentra con una escena absolutamente desagradable que lo entristece demasiado, ¿vale? Entonces, cada una de estas poses que yo experimento acá con el rostro del personaje, las trabajé en animación tradicional. ¿Sí? ¿Eso qué sugiere? Que yo prepare así como les mostré en una sesión pasada, que les mostré un personaje guiado hasta en las expresiones, y también se mostraba desde el busto, ¿sí? Tipo busto, un primer plano. Estaba desglosado pues cada una de las caritas, ¿no? Entonces lo que uno hace es pues simplemente hacer un montaje de pues todas las poses del personaje, crear un símbolo en Animate, y esto pues fácilmente tú lo puedes convertir en un montaje pues rítmico, ¿sí? De acuerdo pues a cada una de las poses que hagas. Entonces si te das cuenta, ya te voy a mostrar aquí, lo tengo desde After Effects, desde Premiere, porque, o sea, por ejemplo, yo como manejo la suite de Adobe, eh, obviamente diseño aunque personalmente no me gusta diseñar desde Photoshop, me gustan mucho más los vectores, ya les había comentado, pero eso sí ya depende de ustedes, ¿no? Eh, vectorizo en Illustrator, colorizo en Photoshop, organizo las capas ya sea en el uno o en el otro. Luego llevo a Animate.
animo. ¿M? Luego llevo a After Effects, pongo efectos, luces, cámara, em, color, lo que me permita hacer After Effects. Y después de After Effects llevo a Premiere, ¿sí? Usando como toda la suite de Adobe. Premiere pues es un programa para hacer todo el montaje de video. Entonces desde Premiere hago toda la exportación de la película, así es como la pieza, el último programa que uso para consolidar pues ya todo lo que estoy trabajando. ¿Listo? Esa es como la estructura que yo uso trabajando anime, pero pues necesito que explores todos los programas para que de pronto escojas cuál es el mejor camino con el que deseas trabajar. ¿Listo? Es esta expresión. Es esto. Ya te muestro un poquito más. Ay, aunque creo que ya la tengo abierta. La voy a mostrar desde el programa entonces. Es este rostro del personaje. Eso es como todos los movimientos que voy a obtener. Permíteme. Voy a buscarte dónde es que lo tengo. Es esta parte. ¿Listo? Es como todo el movimiento de la expresión. Y mira, pues todos esos fotogramas que diseñé en esta 1, 2, 3, 4, 5 segundos de animación. En todos esos fotogramas que diseñé. ¿Listo? Míralo acá. Entonces ya te voy a hablar de unos términos que van a aparecer acá para cuando tú estás haciendo pues todo el diseño de esa animación. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar un poco del rig de expresiones. Y vamos a hablar de la peel. Sí, es digamos que precisamente la característica. Voy aquí a ampliar esto. Sí, comparto aquí. El appeal es precisamente la búsqueda de la expresión adecuada para que el personaje pueda transmitir la emoción, el sentimiento, la nostalgia, la preocupación que requiere durante ese momento, ¿sí? Durante pues, la construcción de esa escena, ¿vale? Aquí tenemos dos animaciones, en este caso pues 3D, pero vamos a aplicarlo desde aquí para trabajarlo desde nuestra animación 2D, ¿sí? Tenemos una animación de Disney, tenemos una animación de Pixar, cada uno tiene una tonalidad diferente, ¿vale? Pero que es importante que analicemos acá y es que la expresión es absolutamente importante para que el personaje tenga vida y logre comunicar al espectador su necesidad narrativa dentro de la historia. ¿Listo? Yo si te das cuenta aquí, por ejemplo, en estas de Disney, eh, la expresión, ¿sí? No solamente se lleva a la boca o se lleva al ojo, ¿sí? Es complementaria con otros elementos que se van involucrando en toda la construcción de la expresión facial, ¿sí? Esta boca, por ejemplo, aquí es extremadamente alegre, ¿sí? Extremadamente sonriente, carismática, feliz, ¿sí? Es un momento de compinchería entre los dos personajes. A los dos, pues, en este caso, ay, no me acuerdo bien cómo es, pero bueno, el momento expresa, digamos que, aunque puede ser porque puede ser un momento incómodo entre el Bravucón y el personaje vulnerable,
Mira como por ejemplo desde el tamaño de los personajes, sí, hay un personaje que es grande, imponente, fuerte, vigoroso, hay otro personaje que es delgado, pequeño, vulnerable, sí, y desde la construcción del plano, entonces ya el grandulón empieza a ocupar todo el escenario, todo el encuadre de la pantalla. Y aparte de eso, pues sus expresiones, seguramente es un momento en el que tienen que disimular lo que estaba pasando, o es un momento de cariño entre los dos, no recuerdo exactamente la trama de la película, pero es un momento, digamos, en el que los dos han decidido, pues, llevar esta intención, ¿sí? Entonces, si te das cuenta, por ejemplo, el diseño de la sonrisa del grandulón es una sonrisa extremadamente amplia, pero la sonrisa no va sola, también juega con, digamos que todas estas estructuras óseas, ¿sí? El cachete abullonado que se mueve y se vuelve voluptuoso en la parte superior cuando la sonrisa exagerada sube. Y esto es evidentemente un estudio muy minucioso eh, de cómo te expresas, ¿no? Porque cuando nosotros nos expresamos, aunque tú no te des cuenta, pero por favor grábate en algún momento que tengas la posibilidad, es importante que analices toda la gestualidad, todos los movimientos que tú haces con una sola expresión, ¿no? Es decir, esta sonrisa extremadamente amplia no solamente se trata de crear la boca, ¿sí? Del personaje, sino que también viene acompañada de unos elementos tipo hueso que involucran, ¿sí? La transformación del cachete, ¿sí? De los pómulos, los eleva a la parte de arriba y esto pues le da una sensación mucho más realista, ¿no? Esta sonrisa extremadamente amplia también va acompañada de unos ojos redondos, ¿sí? Unos ojos redondos del personaje, vamos a verlos acá, Profe, que abren, sí, sí, pues también ver el tema de las cejas, digamos, donde las correcto, cejas del personaje estuvieran como las de Ralph, el de la mitad, ya sería como una sonrisa de un personaje ya malvado, ¿no? En este caso, pues correcto, fíjate se ve que las cejas están como agachadas, pues se ve como pues, de una sonrisa pues buena, ¿no? Pero si se combina correcto. con las cejas del otro, pues ya se vería más como malvado, ¿no? Exacto, por favor, todo lo que puedan apreciar de estas imágenes sería chévere cómo conversarlo, cómo tratarlo entre todos. Correcto, entonces sino que iba de abajo hacia arriba, ¿no? Entonces, efectivamente, la amplia sonrisa, ¿cierto? Que está empujando pues todo el pómulo, los cachetes hacia la parte superior del rostro, pues entonces también termina con la ubicación de las cejas, como tú mencionas. Entonces las cejas se abren, ¿no? Evidentemente se expanden, ¿sí? Y eso pues digamos que hace que la piel se exagere también la expresión, eh, porque seguramente si nosotros tenemos esa sonrisa tan amplia, pues sí se expanden las cejas, pero no tanto como lo presenta el personaje, y evidentemente pues esto ayuda a generar esa expresión deseada, ¿no? Cosa que no pasa con el personaje que está en la parte inferior, porque este está un poco más inquieto, un poco más presionado, ¿cierto? No está tan feliz, de hecho se puede decir que está un poco incómodo como con la dominancia del personaje de arriba. Entonces su expresión cambia, ¿no? No es una expresión de tristeza, pero es una expresión de incomodidad, ¿sí? En el que, por ejemplo, su boca no está completamente abierta y alegre como el que está en la parte de arriba, ¿no? Por el contrario, su boca transmite tensión al mostrar sus dientes rígidos, ¿sí? Unidos uno con otro, ¿vale? Y obviamente sus ojos se ven mucho más pequeños, no se ven lo abiertos que presenta y contrapone el personaje de arriba, y sería lo contrario en este caso, ¿no? No se abren las cejas, sino que se arquean y se bajan, pues para mostrar precisamente esa expresión de preocupación del personaje, ¿sí? Un contraste bastante interesante lo que nos presenta
en la construcción de las dos propuestas faciales, ¿sí? El appeal de este personaje, en este caso, la expresión es de enojo, ¿sí? En el enojo, entonces, la boca no va abierta, ¿sí? Va, de hecho, los labios juntos. En este caso, el diseño del personaje tiene una cara en forma de pera, eh, con una nariz muy grande, muy robusta, unas orejas cuadradas y al tener, digamos que toda esta parte del rostro en forma de pera, entonces se acompaña con una boca que es una U, ¿sí? Es decir, es lo contrario a estar feliz, ¿sí? Porque en este caso él está enojado, ¿sí? Entonces la boca se diseña al contrario, está dibujando una U invertida, es decir, hacia abajo. Las puntas se dibujan hacia abajo, ¿sí? Y esto evidentemente jala toda la parte superior, ¿sí? También nuevamente volvemos a cerrar los ojos, ¿sí? Cuando estás enojado y preocupado de esta manera, pues los ojos no funcionan trabajando de manera amplia, ¿sí? Es decir, pues no van a estar supremamente abiertos como en el caso de este personaje en la parte superior, ¿sí? Y con los ojos también las cejas bajan inmediatamente y tienen que marcar el ceño fruncido. Si cuando estás enojado, evidentemente haces un esfuerzo en la parte de la frente, haciendo que la frente baje y tape los ojos, ¿sí? Entonces, en este apil, el personaje evidentemente, primero, invierte la dirección de la boca, ¿sí? Y con ella hace presión hacia abajo para jalar tanto los ojos como las cejas, ¿sí? Y los ojos se reducen, se ven más pequeños y las cejas pues bajan casi hasta tapar la mitad de los ojos, ¿listo? En el caso de la tercera imagen, que es de Pixar, vemos al personaje con una expresión mucho más tranquila, ¿sí? Ella se encuentra no enojada ni extremadamente alegre, pero vemos una expresión un tanto neutral, ¿sí? ¿Cómo se complementa? Entonces, tiene unos ojos, tiene una boca, empecemos por la boca. Primero, pues la posición del cuerpo, ¿no? Es una posición tranquila, no está rígida, porque si te das cuenta en la expresión en la piel de enojado, su rostro baja, ¿sí? Es decir, como que sus hombros suben y su rostro baja, precisamente para reforzar esa intención de enojo del personaje, ¿sí? En el caso de la tercera imagen, tenemos al personaje un poco más tranquilo, los hombros bajan, el cuello se estira y su rostro pues está sonriente, pero no es una sonrisa extremadamente ambiciosa, es una sonrisa un poco neutral, eh, pero si te das cuenta no es completamente feliz, ¿sí? ¿Y cómo lo muestro esto en sus ojos? También su sonrisa sube, en este caso hace presión hacia arriba, ¿sí? Y genera pues una abultación o un bulto más o menos en la parte del párpado que se marca, míralo aquí en la expresión del personaje, y sus ojos no se abren totalmente, sí parece más bien como el ojo de media luna, ¿sí? Sin embargo, sigue siendo abierto porque es una expresión carismática, porque es una expresión feliz, y la ceja no se baja, sino que también intenta subir un tanto con la posición de los ojos, pero no tan exagerado como cuando dibujas una sonrisa extremadamente amplia, ¿no? El personaje se ve bien, se ve contento, se ve feliz, se ve sonriente, pero no se ve extremadamente feliz como para abrir lo suficiente sus ojos, para subir completamente su ceja
ni para abrir sus labios, ¿no? Sus labios están unidos uno contra otro. Permíteme un segundo, por favor. Listo, qué pena, que me quedé en voz. Bueno, eso en cuanto a estos personajes. Vamos a ver otros ejemplos también. Estos que son ya de otras productoras, como de Sony Picture Animation. El diseño de los personajes es diferente, ¿cierto? Si te das cuenta, son personajes un poco más expresivos. El diseño de sus rostros es un tanto particular, no es como tan grandioso, tan redondo, ¿sí? Como estos. El diseño de sus rostros es más bien un poco más alargado. Sin embargo, pues vamos a analizar cada una de las poses para entender un poco la propuesta que hacemos acá. Esta es una propuesta de complacencia, ¿sí? Felicidad, pero hablamos de un personaje diferente, ¿no? Un personaje que es Drácula. Tiene unas cualidades un poco más complejas a las que representaría un personaje humano. Entonces, y también tiene pues una forma de expresarse diferente, ¿no? Empezando por su cuerpo, sí, su cuerpo tiene unas características bastante particulares, tiene una mandíbula muy larga, su cuerpo es adecuado para alcanzar en un ataúd, ¿no? Entonces, todo el diseño de su personaje está pues basado en la morfología de un vampiro y también pues en sus capacidades al ser Papá Drácula, ¿no? La expresión de Drácula en este caso de felicidad pues es complicado porque no vamos a ver una sonrisa extremadamente amplia, ¿no? La sonrisa, en este caso, que ofrece el personaje es una V que dibujan sus labios juntos, no muestra no muestra los dientes. Eso quiere decir que al hablar de la piel, ¿sí? No hay como un manual específico de cómo debas proponer la expresión del personaje. Esto debe ser adaptativo al diseño que estás construyendo, ¿sí? Entonces esto es muy importante porque debes basarte en las cualidades físicas, corporales, morfológicas del presente personaje que estás desarrollando, ¿sí? Sí, hay características que puedes tú de pronto como tener en cuenta de otras animaciones, ¿sí? Nos dimos cuenta pues que hay características que se comparten, si por ejemplo hay un rostro muy sonriente, inmediatamente pues esto genera una presión hacia arriba, si es lo contrario y es enojado o triste, seguramente la presión va a ser hacia abajo. Esas características se comparten. Sin embargo, el diseño de la piel depende del diseño del personaje. Entonces, mira, por ejemplo, cómo muestran la cara de felicidad de Drácula, pero en este caso es una cara de felicidad inocente, ¿sí?
y la propuesta entonces de alegría del personaje se construye desde una boca en posición de V, sí, mira, aquí la dibujan bien interesante, una V que casi toca con la nariz, porque obviamente Drácula tiene una nariz aguileña extremadamente larga y grande, entonces como que calza perfecto con su nariz, porque seguramente hacer una sonrisa extremadamente en Drácula sería un poco extraño, entonces esta sonrisa calza absolutamente importante y eso genera nuevamente la presión hacia la parte superior del rostro, abriendo los ojos y subiendo las cejas casi hasta llegar al cabello, ¿no? Ni siquiera le da la oportunidad de mostrar su frente, sino que su frente queda extremadamente reducida y la ceja sube casi hasta donde empieza la coronilla, sí, o el cabello, prácticamente inicia el cabello. Entonces, mira esta otra propuesta de una Pil feliz, sí, un poco tímido, porque obviamente es Drácula, para que él esté extremadamente feliz, pues es complejo. Entonces, esa es la manera en cómo nos hace otra propuesta desde la sonrisa y la felicidad del personaje. Sí, por favor, cuéntanos, John Fred. Tienes la manita levantada, John Freddy. ¿Quieres comentar algo? John Freddy. Sí, profe, yo quería decir algo. Sí, claro, por supuesto. Sigue. Es que en un video relacionado sobre el diseño de personajes vi que se usan las formas geométricas como el círculo, el triángulo y el cuadrado para hacer diseño de los personajes. El círculo que significa pues la calma, el cuadrado significa como la fortaleza y el triángulo significa como la maldad, pero también el triángulo inverso significa como lo mismo pero más profundo del personaje. Ok, eso es muy bueno. Sí, claro, eso lo analizamos cuando vimos el diseño del personaje. Entonces, efectivamente, si te das cuenta, el rostro de Drácula está un poco más hacia el triángulo, ¿verdad? Que hacia de pronto un rostro cuadrado, como, no sé, es que este es un rostro en forma de pera, pero también tiende a ser muy voluminoso. Un poquito el de Moana, tal vez un poquito más cuadrado, pero es más como un hexágono. Pero sí, evidentemente eso va ligado al diseño del personaje. Entonces, por eso es que la piel también cambia, ¿no? La piel no es genérico, pero sí existen esas cualidades que ya lo vamos a ir analizando en estas imágenes. Gracias por tu aporte. Si quieres, escríbenos un mensajito para recordarnos para qué sirve cada figura geométrica del diseño del personaje, que seguramente ustedes ya lo vienen trabajando desde la construcción, ¿no? Eso es algo que ya estuvimos revisando también. Pero muchísimas gracias por recordar. Muy bien. Si te das cuenta, lo contrario pasa en el rostro de enojo, ¿sí? Entonces lo que hacemos es invertir la V que se presenta en la imagen de arriba, entonces se invierte esa, esa boca, se invierte, entonces eso nuevamente vuelve a jalar la expresión hacia la parte inferior. Con ella bajan los ojos hasta la mitad. También se está generando una media luna. Si te das cuenta, por ejemplo, esa media luna es lo contrario a lo que se presenta acá en Moana, ¿sí? La media luna está hacia arriba y en este caso la media luna está hacia abajo. Mírala cómo está, ¿sí? Y las cejas prácticamente bajan hasta la mitad del ojo, ¿sí? Lo que refuerza inminentemente el enojo del personaje. ¿Listo? Ahora, un rostro con una expresión un poco más preocupado, ¿sí? En este caso exageramos la expresión porque no es felicidad, es angustia. En la angustia también se abren los ojos, ¿sí? A su mayor tope de expresión, se suben las cejas. Mire, aquí hay una fuerza contraria, porque la boca se invierte,
pero abre los dientes, ¿sí? Entonces los dientes se enfrentan unos con otros, ¿sí? Y eso implica que hay una fuerza contraria entre la parte inferior de la boca, en la parte inferior del rostro y la parte superior. O sea, hay una fuerza contraria que se enfrenta, porque en este caso hay una sonrisa que se dibuja hacia abajo, pero están los dientes que se enfrentan unos con otros, y esto hace como un choque, una fuerza contraproducente hacia los ojos que se abren y se arquean. Es extremadamente, o sea, si tú intentas recrear, por favor, quiero que detrás de tu cámara intentes recrear la expresión que tiene Drácula en la tercera imagen, y te vas a dar cuenta lo difícil que es, ¿no? O sea, una expresión de preocupación, intenta hacerla, por favor, cuéntame tu experiencia. Sí, no sé, evidentemente la pila es extremadamente exagerado. Trata por favor de hacerla en tu casa, ¿sí? Un poco como la tiene diseñada el personaje. ¿Qué se trata entonces? Abrimos los ojos en la parte de arriba, ¿sí? Abrimos, arqueamos la ceja lo más que se pueda también en la parte de arriba, casi hasta llegar a la coronilla de la cabeza, y complementala sí, con la boca. La expresión acá es una expresión, me parece demasiado, es una pil demasiado exagerado, pues para un rostro normal. Pero como les digo, hablamos de un personaje diferente, no es un ser humano, es un vampiro, ¿sí? Y necesitamos, pues en este caso, reforzar y exagerar mucho más el appeal, ¿no? Es una expresión complicada. Si nosotros estuviéramos preocupados, seguramente sí, bueno, sí la expresamos de esa manera, pero seguramente no con toda la fuerza, porque el rostro tiene mucha fuerza, y eso depende también del carácter del personaje. Entonces, cuando vamos a hacer el diseño de la piel, entonces también se debe pensar en el diseño del personaje, nuevamente reiteramos, ¿no? En todas sus características emocionales, en todas sus características físicas, que nos pueden ayudar a determinar, pues, esa sensación. Si miramos la parte inferior, tenemos a nuestros personajes con cara de asombro, ¿sí? Y es interesante porque lo vemos en diferentes tipos de rostro. Entonces, esto es complementario, no solamente el rostro, sino también la corporeidad. Si vemos a Frankie, por ejemplo, con sus manos sobre las piernas, ¿no? Es un momento en el que él está siendo sorprendido por algo, y la expresión de su rostro, en este caso, es una boca de asombro, como, oh, ¿verdad? Oh, entonces evidentemente por eso estira un poco el labio y genera una O, como si estuviera diciendo la O, oh, ¿verdad? Y pues esto es un poco característico también en las otras expresiones, pero pues cada uno va ligado al diseño del personaje que se está presentando. Ahora, si miramos el personaje, no recuerdo el nombre, del personaje que está junto a Drácula, ¿sí? Ella tiene pues no un rostro de preocupación, sino el motivo por el cual Drácula se encuentra en ese momento así. Y su rostro es un tanto picaresco, ¿sí? Abre un tanto la boca, muestra los labios, muestra los dientes, separa los labios, muestra los dientes. No es una sonrisa muy amplia, porque es una sonrisa pícara, ¿sí? Es una sonrisa inquietante. Y así como abre los labios y muestra los dientes, no en una sonrisa amplia, sino en una sonrisa controlada, también lo hace con sus párpados. Aquí juega con los párpados, ¿no? Es un ojo coqueto, que viene pues complementado del maquillaje del personaje. Su ceja se arquea una de ellas, ¿sí? Esa mirada pícara siempre va acompañada casi siempre de una ceja arqueada, y la otra se mantiene un poco en la parte inferior, ¿sí? Y sus ojos están inquietos más o menos hasta la mitad. Entonces,
eso es lo que podemos empezar a apreciar en la expresión de este personaje. ¿Listo? Vamos a ver otro ejemplo. Este es de Illumination. Es el rostro del Grinch. ¿Sí? El Grinch tiene dos escenarios, uno muy feliz y uno muy bravucón, ¿no? Que es como la característica principal del Grinch, es un ser absolutamente amargado, es un ser que odia a los seres humanos, que odia la Navidad. Entonces eso nos pone en una característica ya muy diciente del personaje. Seguramente su appeal será característico durante todo el desarrollo de la película y jugará con elementos complementarios. ¿Cuál sería ese appeal característico, por ejemplo, en la expresión del Grinch? El Grinch es un ser eh, completamente amargado, si vuelvo y repito, completamente enojón, bravucón. Entonces, ¿cuál sería de pronto una característica que él desde la piel podría manejar constantemente? ¿Mm? La ¿Cuál sería? sonrisa. La sonrisa. Las Creo que hay cejas. las cejas, yo creo que es un poco más en esta parte de acá, de los ojos, cejas, frente. Porque si te das cuenta, mira, en las dos imágenes que te estoy mostrando hay una expresión enojada, que es como la característica constante del personaje, y la otra es una propuesta sonriente. Pero en las dos propuestas sonrientes, el Grinch tiene la misma característica de la piel y es los ojos a la mitad, ¿sí? Mira cómo baja las cejas, es un rostro fruncido, su piel es un rostro fruncido todo el tiempo. Entonces bajan inmediatamente las cejas, ¿sí? Bajan por completo, haciendo una presión bastante fuerte desde la frente hacia la parte inferior del rostro, ¿sí? Entonces él está todo el tiempo con esta expresión en la frente, ¿sí? Todo el tiempo está amargado, todo así. Es su característica. Si el Grinch fuera uno de nosotros, entonces seguramente todo el tiempo nos la pasaríamos así, ¿no? Sería, uff, realmente daría dolor y todo, y las arrugas que comenzarían a salir en esta parte serían increíbles. Pero es el diseño del personaje, ¿no? Hace parte de su conducta, hace parte de su expresión, hace parte de su característica, de todo el character designer que haces del personaje. Entonces, pues evidentemente hay una pil característico en este caso que se va a ir transformando pues con algunas situaciones, ¿no? Con algunos acontecimientos que suceden en la película y que evidentemente permiten el desarrollo de esta misma. Entonces, con el mismo ceño fruncido, la ceja llega hasta la mitad del ojo, hay unos ojos pequeños, o sea, hay unos ojos eh, hundidos por las cejas, entonces ya entra a jugar lo que queda, que es la nariz y la boca, ¿no? El personaje también tiene un rostro más o menos en forma de pera, entonces el ceño fruncido desde la frente, entonces pues deja un espacio mucho más grande para jugar con todo lo que es la boca, ¿no? Entonces, este es el diseño característico de todo el personaje en respecto a su apil, que sería una boca invertida, una boca en forma de U, pero invertida. Y si alguna vez sonríe el personaje, si alguna vez, que no sería propio del Grinch, pero seguramente lo va a hacer para hacer alguna de sus maldades, entonces también ¿sí? Cambia completamente el diseño porque seguramente lo que hace la sonrisa, ya lo vimos en los ejemplos anteriores, lo que hace la sonrisa y más de este tamaño, porque es una sonrisa supremamente amplia, con una U, dibujando una U, obviamente el Grinch no va a mostrar sus dientes, no tiene la capacidad, su personalidad para mostrar los dientes, ¿vale? Pero dibuja esta sonrisa y también hay fuerzas contrarias que se enfrentan entonces desde la mitad del rostro hacia arriba y desde la mitad del rostro hacia abajo, ¿no? Porque ya vimos que una sonrisa de este tamaño debería impulsar inmediatamente tanto
el ojo como la ceja, ¿no? Pero no. La característica de la piel del Grinch, en este caso, es mantener su ceño fruncido e invertir la sonrisa, pues para jugar un poco más con la propuesta de este personaje. ¿Listo? Bien, hemos visto pues ejemplos de series de compañías grandes, pero no significa que solamente las compañías grandes pues tengan todo, toda la mejor propuesta de la PIL, ¿no? Tal vez un poco, unas propuestas un poco más independientes, un poco más artesanales, pero igual de bonitas, igual de bellas, también lo exploran desde el diseño de la PIL. Sí, sí, cuéntame Álvaro Iván, por favor. ¿Quién tenía la manito levantada? Yo vi una manito levantada por acá, Álvaro Iván. No era yo, profe. Ah, John Freddy, tienes la manito levantada otra vez. Sí, señor, cuéntanos, por favor. Sí, profe, es que los videos que yo vi sobre el diseño de personas, pues vi algunos ejemplos de las series, cómo es que se realizaban los proyectos y también me di cuenta de que los estudios de animación pues requieren una gran cantidad de dinero de inversionistas, contactos con las empresas, conocer clientes para financiar los proyectos y hacer una serie animada pues como es tan caro pues se necesita buscar gente con experiencia, básicamente como una mano de obra para hacer los proyectos de animación y eso, según lo que vi, relacionado con la animación digital, pues tarda mucho tiempo en hacer. Y es que no se trata simplemente de hacer una serie tan compleja, sino algo como un cortometraje, o sea, básicamente la idea de que se va a tratar el proyecto para que los inversionistas, la gente que lo está viendo, pues puedan ver si están de acuerdo o no en hacer el proyecto de la serie. Sí, sí, correcto. Es así como lo mencionas. Es una animación, tiene el trabajo de muchos creativos, pero también tiene el trabajo de los administradores de todo esto, ¿no? Porque el trabajo de la animación, pues como tú lo mencionas, es un trabajo que toma bastante tiempo. Si lo analizamos en términos de producción, eh, el tiempo es dinero. Entonces, evidentemente, si hay una producción que toma mucho tiempo, esto igualmente representa, pues digamos, un trabajo de recursos bastante considerable. Entonces, por eso, pues estas empresas que ya tienen pues tanto nombre, tanta experiencia, siempre requieren pues el trabajo exhaustivo de animadores y sobre todo que les dé confianza eh, y que tengan pues varios años de trabajo, ¿no? Entonces, eh, gracias por ese aporte tan importante. Venimos entonces hablando de otro tipo de propuestas. Sí, un diseño de personajes bastante colorido, el target es un target más infantil, pero eso no quiere decir que obviamente al no tener el mismo presupuesto que estas grandes compañías, porque obviamente es el trabajo de grandes compañías, Disney, Pixar, Sony Pictures, Animation, Illumination, eh, no nos permita también explorar una buena representación, no solo del diseño del personaje, sino también un buen trabajo de appeal, ¿no? Que viene ligado el uno con el otro y no puede ser completamente independiente. Entonces tenemos estos personajes, el ojo es un ojo enorme, me parece que tiene una gran influencia de el manga, por ejemplo, en el diseño de sus ojos. ¿Sí? Si fuera el manga, seguramente habría una línea acá y elevaría por completo el ojo hacia la parte superior. Pero este apil nos permite hacer digamos que una distribución bastante interesante y poder jugar con todos los elementos que tenemos acá. Mira, por ejemplo, la boca de este personaje, en este caso, pues está cerrada
son bocas sencillas, no tienen labios. Si la boca se cierra, solamente termina convirtiéndose en una rayita y esa rayita se podría mover en todo este espacio, ¿sí? Para izquierda o para derecha, incluso podría moverse en toda esta área y estos son los elementos que debemos a tener en cuenta cuando estemos trabajando la piel, ¿listo? Ahora, esta boca que tiene unos dientes no muy bien definidos, simplemente es una línea blanca y una figura que se encuentra en la parte inferior y que nos ayuda a generar, obviamente, profundidad. Son personajes tridimensionales con una lengua, ¿sí? Y unos dientes que se complementan pues para darnos la intención de que hay algo adentro, ¿no? Esta boca también, si te das cuenta en la forma de la boca, es un óvalo, ¿m? Es un óvalo extendido que contiene pues toda la información desde el interior de ella. ¿Listo? Los ojos extremadamente grandes también dan una piel extremadamente expresivo al personaje y permite pues trabajar desde este punto de partida. ¿Listo? Es igual el diseño de la piel de los personajes. Quiere decir que digamos que todo el trabajo del concept art de la animación pues va ligado hacia una misma intención, un mismo objetivo, y eso se ve absolutamente reflejado en el diseño de los personajes. ¿Listo? Ahora, si lo que estamos haciendo es darle una piel a unos personajes no humanos, pero con características humanizadas, entonces digamos que esos personajes también deben tenerse en cuenta y deben abordarse desde las características humanas, ¿no? Entonces, debe haber un estudio tanto del animal como de la expresión humana para hacer una buena conjugación de la piel de los dos personajes. ¿Listo? ¿Qué pasa aquí? Por ejemplo, esta expresión es un poco más tierna, bulldog que está en la parte inferior. Tiene igual el diseño del ojo abierto, un poco tipo manga también. La boca sencilla, sin labios, pues son unos personajes no humanos, en este caso perros. Cada uno de ellos tiene una piel diferente, ¿sí? Y eso va ligado a la personalidad de cada uno de ellos. El personaje tiene la boca sonriente, pero sale de ella una lengua, entonces es importante que te diseñes cada una de esas partes de la boca, pues para que tenga coherencia todo lo que construyes, ¿listo? Su sonrisa hace ver los dientes están separados, la parte superior como los de la parte inferior, y al igual que como lo vimos en los primeros ejemplos de Disney, la sonrisa también va acompañada del hueso, ¿sí? Y bueno, y de la piel, del músculo que se tensiona cuando estoy haciendo el diseño de la sonrisa. ¿Listo? Aquí está un poco más sonriente, entonces abre y expande mucho más la boca, genera presión el pómulo, el cachete hacia la parte superior de la cabeza. Los ojos se abren y las cejas suben, ¿sí? Así tal cual como cuando estamos diseñando esa sonrisa extrema de los personajes. ¿Listo? La expresión motivadora, eso obviamente es complemento de esto. Y acá otro tipo de expresión, la boca se cierra por completo, ¿sí? Tiene una nariz pequeña, es decir, que lo que más ocupa espacio en este rostro es los ojos. Si te das cuenta, la boca es pequeña, la nariz es pequeña, pero los ojos son muy grandes. Esto significa que hay una necesidad de expresión bastante compleja, ¿listo? Y que los personajes, pues, todo el tiempo van a estar como en esta intención, ¿listo? Y cuando ya has definido, pues, toda la piel que va a tener cada uno de tus personajes, entonces, pues, empiezas a hacer el estudio correspondiente.
Tienes dos opciones. Obviamente esto ya es para programas un poco más especializados, pero es importante que tú lo empieces a revisar desde lo más profesional que puedes encontrar y buscar la manera de hacerlo adaptativo en el programa que estás trabajando, ¿vale? Tienes dos opciones, hacer huesos o hacer blend shapes, ¿listo? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Bueno, pues te voy a mostrar aquí como los fotogramas que hacen que este personaje abra y cierre los ojos. Sí, esto está acompañado obviamente de muchos más poses, ¿vale? Pero, ¿qué características encuentras en un skin y qué características encuentras en un blade shape? Eh, la diferencia es el tipo de rotación, ¿sí? O el tipo de diseño de animación que logras encontrar en cada uno de ellos. El blade shape te va a permitir un movimiento mucho más recto, ¿sí? Eh, a lo que puedes encontrar en un skin, porque el skin te va a dar un movimiento mucho más curvo, ¿sí? El movimiento va a ser más curvo, el diseño del movimiento va a ser más curvo y no significa que el skin esté mal o que el blend shape esté mal, ¿sí? O que solo puedas usar uno y después solo puedas usar otro, ¿no? Yo creo que puedes hacer un equilibrio en usar los dos para cuando sea necesario, ¿sí? Ese blend shape te va a dar un movimiento, vuelvo y reitero, más recto. No sé si puedo de pronto mostrarlo desde un dibujito aquí en mi ficha. No sé, tenemos acá. Voy a hacer aquí como un planito cartesiano, que lo siento que no sé si puedo hacerlo desde, a ver, o si lo puedo hacer desde acá. A ver. No sé si esto tiene como una brochita o algo que no lo puedo llevar allá. Bueno, pero tal vez con un cuadradito puedo explicarlo aquí. Sin relleno. ¿Sí? Digamos que el movimiento que vas a hacer acá, si escoges un skin, esto es el plano cartesiano. Si escoges un skin, entonces vas a obtener. Bueno, no. Si haces un skin, vas a obtener algo como esto. Ay, no, pero eso no deja bajar. Allá. Ya. Un segundo. Se lo voy a poner como otro color, una línea rojita. Si haces una skin, vas a obtener un movimiento, pues obviamente más curvo, ¿sí? Vas a tener esta curva, pues obviamente más trabajadita. Pero si haces un blend shape, lo que vas a obtener es un movimiento más recto. Vas a tener esto. Entonces, la verde, ay, no, pero no se ve. Blanca. ¿Listo? Esto sería un blend shape y esta curva sería un skin, ¿sí? Entonces, por eso te digo, decidir qué movimiento usar, pues tienen un estudio bastante considerable en el diseño de la pil, pero también puedes de pronto tal vez necesitar los dos, ¿sí? No es que vayas a usar uno u otro, puedes usar los dos y los dos pueden ayudar a complementar una animación mucho más trabajada, ¿sí? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando haces blend shape? El blend shape pues te va a dar muchos tipos de sonrisas, ¿sí? Ya hablábamos de tal vez trabajar más o menos unos 10 o 15 tipos de sonrisa, ¿sí? Es difícil hacerlo con el Blanchet, pero igual, pues, a quien le gusta, le,
le vas a ver, ¿cierto? Y yo siento que esto es complementario, o sea, yo siento que no es que decidas hacer uno u otro. Realmente, mira, por ejemplo, estas son blade shaped, son un poco más rectas, ¿cierto? El diseño es recto, boca más abajo, para acá, o simplemente una línea atravesada, ¿sí? Pero para hacerlo mucho más complejo, entonces vas a tener en algún momento que fusionarlo con un hueso, porque viste cómo en los personajes, por ejemplo, se subían los pómulos y también los cachetes, entonces ahí estás usando un hueso, ¿sí? El blade shape tal vez solo mueva la boca, como ves acá, ¿sí? Pero no se trata solo de mover la boca o de generar de pronto movimientos rectos. Esto casi siempre viene acompañado de algo más, que es algo que se va a reflejar con la animación del hueso. ¿Listo? Esto ya sería entonces trabajar en función al hueso, ¿sí? Estamos haciendo pues todo eh, esto lo puedes hacer en Mojo, por ejemplo, o con el plugin que nos hace falta descargar de After Effects, pero no es propio el programa para hacer esto. No, definitivamente no es propio lo que podrías alcanzar con animación desde After Effects. Es muy básico lo que puedes encontrar. Te recomiendo realmente proponer animar en otros programas especializados para eso, como Mojo, que es el que siempre te he venido reiterando una y otra vez. Animate no tiene esos controladores lastimosamente. Por eso creo que la guía está orientada para trabajarla en After Effects. Porque si vamos a trabajar con controladores de hueso, como lo hace Moho, que es esto. Mira, por eso logra el personaje cuando sonríe hasta acá subir toda esta información, porque entonces está articulado directamente al ángulo o a la curvatura del hueso, ¿sí? Entonces, bueno, eso es como, eso tal vez es lo que obtendrías, algo mucho más recto si trabajas con un blade check o si lo haces con un hueso, pues mira todos los puntos de articulación que tienes que trabajar, ¿no? Este es el diseño del controlador y tendrías que tenerlo en cuenta pues cuando estés trabajando toda la construcción de ese personaje, ¿vale? ¿Qué pasa? Que puede ser complementario, ¿sí? Si te das cuenta, por ejemplo, aquí hay un blanket, ¿sí? Pero ese blanket se modifica con una piel un poco más sonriente, ¿sí? Entonces lo complemento y le pongo un huesito. El huesito está acá, ¿sí? En este caso solamente sería un blanket, pero si cambia la piel, entonces el hueso obviamente se mueve y eso hace que se refuerce mucho más la expresión. ¿Listo? Entonces, pues bueno, esos son elementos que tú empiezas a trabajar en el diseño y pues los vamos a ir aplicando al programa. ¿Listo? Vamos a cerrar acá. Lo complemento entonces en la sesión de mañana. Lo revisamos pues ya en el programa de After Effects de acuerdo a la importación y a la exportación de lo que tenemos que hacer, ¿vale? Por el momento, pues es importante que ustedes vayan diseñando todas las expresiones que puede tener ese personaje. ¿Qué es necesario? Pues yo aquí lo trabajé por la expresión completa, es decir, pues todo el diseño tradicional, cuadro a cuadro de la expresión. Pero también puedes ir haciéndolo complementario. Mira, yo aquí lo necesité, que lo pasé incluso a anime. Tuve que, y yo creo que esto es lo ideal cuando estén haciendo el rig del personaje, y es que tienen que crear cada una de las expresiones por aparte. Mira, por ejemplo, si yo le quito este párpado, ¿sí? A este personaje, que queda completamente independiente, el ojo se abre. Entonces, si yo le vuelvo y le pongo este párpado, ¿qué tal un párpado aquí? Mira lo que pasa. ¿Qué tal un párpado aquí? La expresión cambia. ¿O qué tal un párpado aquí? ¿Sí? Mira cómo cambian esas tres poses únicamente
el diseño del personaje. Esta cosita no acá. Me moví ahorita todo. Ah, es que no me dejaba manipular el ojito, por eso la moví. En una capa más arriba. ¿Vale? Solo con esa posición del párpado. Mira cómo cambia la piel completamente. Míralo acá. ¿Qué pasa si está aquí? ¿No? ¿Qué pasa si está aquí? ¿O qué pasa si está aquí? ¿Listo? Ahora, tuve que sacar la boca porque necesitaba hacer una boca mucho más sonriente. Y esta es la boca original con la que tiene aquí. Necesitaba exagerar como un poco esa sonrisa, pero no tuve en cuenta esto, por ejemplo, que yo hice aquí únicamente con el trazo, sería un Blanchett, ¿sí? A pesar de que la boca tenga una curva, pero la animación es plana, ¿sí? La animación es recta. Mira, si yo cambio esta boca por esto, pues nada más se mueve, solo se mueve la boca. Cuando yo estoy haciendo eso, estoy haciendo un Blanchett. Pero entonces, ¿qué es lo ideal? Que también lo complementes entonces con el hueso. Si hay una sonrisa acá, entonces seguramente pudiste haberle jugado, no sé, con la posición de los bigotes, seguramente pudiste haberlos trabajado un poco más arriba, ¿sí? Entonces, mira y date el tiempo para analizar cada uno de los elementos de la animación, ¿sí? Esto seguramente se puede haber extendido. Mira, vamos a ver qué pasa así. Sí. Si adapto esa boca, entonces todos, y aparecerían otros elementos, de pronto, ¿qué tal aquí una arruguita? Sí, entonces hay que usar las herramientas. Si no tengo, por ejemplo, el hueso del controlador, entonces lo que tengo que hacer es valerme de lo que tenga a la mano para poder hacer mucho más creíble la expresión de esa animación, ¿no? Por eso es tan importante que la estudies a detalle. Y entonces, mira, por ejemplo, aquí seguramente tuve que subir también estos bigotes, pues porque la sonrisa de ese personaje me debió mover todo, ¿no? No es que solamente, si solo muevo la boca, entonces estoy haciendo un Blanchett, pero ese Blanchett no va solo, recuérdalo, por eso es complementario tanto el hueso como el Blanchett, ¿listo? Entonces, bueno, eso en cuanto al rig de cada una de estas partes. Y ya pues analízalo, ¿sí? Analiza las poses, separa cada una de las partes en capas independientes, de tal manera que tú puedas hacer un montaje posterior. Mira, yo te voy a mostrar un poco cómo funciona Animate. Animate funciona por escenas. Tú aquí vas haciendo el montaje de cada una de las escenas de animación. Yo tengo solamente 4 planos para animar. Es muy chévere por eso, porque pues de una vez te maneja la secuencia por separado. Entonces tú ya puedes exportar plano a plano y eso es lo que vas a llevar a postproducción a After Effects. Entonces te voy a mostrar, por ejemplo, esa donde cambia la expresión del personaje. Está un poco más arriba. Ay, no me acuerdo. Ajá, aquí fue que le puse un parpadeo. Hay un parpadeo aquí. Mira, vamos a mostrar. Algo muy sencillo. Cuando yo solo juego con eso, estoy haciendo algo de Blanchett. ¿Sí? Aquí no, eso no tiene nada de hueso. Pero si empiezas a ser consciente del uso del hueso con el Blanchett, mira, pues estoy trabajando un Blanchett. Simplemente es un movimiento recto a través del párpado que baja, baja y vuelve a abrirse. ¿Sí? Ahí superpuse incluso la boca sobre el bigote. Es un error de animación, pero pues no. Como que pues, no me interesaba sí, ser como tan detallista. Me interesaba simplemente hacer una historia supremamente sencilla, pudiera colgar acá, pero está mal, ¿sí? Tuve que haber subido los bigotes, ya te mostré ahorita cómo tuve que haber movido todo esto, pero mira cómo ingreso, por ejemplo, la boquita. Aquí está el parpadeo termina aquí. En esta capa está pues el personaje y la boca, mira, esta boca que ingreso acá, la ingreso desde este punto en la línea de tiempo. Entonces lo que hace es transformarse. Entonces todos esos elementos, tenerlos por aparte en capas independientes, pues me puede ayudar a tener mucho más orden sobre ellos
Aún así, yo puedo simplemente copiar información desde acá y llevarla hasta anime y hacer todo mi montaje. ¿Listo? Ya vamos a verlo posteriormente. Bien, vamos a dejar hasta acá porque pues el tema sigue, está bastante extenso, hay todavía trabajo por analizar. Necesito pues mostrarles cómo se mueve de un programa a otro. Ay, gracias. Y están dejando por acá recomendaciones, ya empiecen a dejar sus recomendaciones de películas, muchas gracias. Bueno, trabajo es lo que tienen, trabajo es lo que viene. Entonces, por favor, tratemos de en estas 2 semanas ya concluir la AP5 para que se pongan a guiar todos los personajes, todos los fondos, todos los proofs en esta guía de aprendizaje número 5, ¿vale? Persepolis, claro que sí, bellísima, bellísima. Tengo el cómic también por acá. La adaptación, muy, muy interesante, ¿no? Es uno de los cómics que me permitió precisamente como engancharme mucho más con el tema del cómic. Y las ilustraciones de la animación, siento yo que okay, son muy fieles, ¿no? A toda la... Claro que eso en la animación se rediseña, obviamente. El cómic es de Marjane Satrapi, una excelente novelista de novela gráfica, entonces muy interesante sobre el tema de la guerra y también pues el tema de la adaptación del cómic al cine. Muy interesante, gracias Carlos por tu propuesta de animación en Persepolis, muy linda para analizar. Algo que se me parece un poco a Persepolis, la animación de Virus Tropical, eso ya es adaptado acá a Colombia, por favor mírenla, Virus Tropical se llama. Si la pueden ver porque es un poquito difícil de encontrarla, pero si alguna vez la encuentran por ahí, la animación es bellísima. Y también está basado en un cómic del mismo nombre que se llama Virus Tropical. Y va un poco como a Persepolis, pero la adaptación tal vez más colombiana en ese sentido. Entonces, pues muy, muy interesante también la propuesta de Virus Tropical. Fui a ver Flow que ya la había recomendado, pero no la había tenido, no había tenido la oportunidad de verla. Fui a verla el sábado, Flow, también bellísima. Me gustó mucho la naturalidad de los personajes y la animación, ¿no? Porque la animación es tradicional. Tiene algo de Rick, pero para el tiempo que dura, no es todo Rick, es animación tradicional. Dibujo a dibujo, una temática muy interesante, posapocalíptica, tal vez hubo un diluvio o algo en el tiempo apocalíptico que presenta. Y hay unos personajes animales, eso es lo interesante, que los personajes son animales y uno siempre busca como humanizar al personaje animal, pero lo que hacen en Flow es todo lo contrario, es mantener la naturalidad del personaje, mostrándolo como el animal que es, y eso hace que se vea absolutamente vulnerable en el mundo apocalíptico en el que vive. Una animación bellísima, se merece pues el Oscar que tuvo. Sin embargo, pues también hay que ver Memorias de Caracol, porque pues también una propuesta de animación para adultos, con características como si fuera para niño, pero con la posibilidad de ver para adultos también. Entonces, muy chévere lo que propones acá en Flow. Gracias también por Persepolis, ¿sí? Y de Virus Tropicales, están en Radio TVC. Ay, genial, muchas gracias. Sí, miren, acá está. No, está completa. Mirenla. Sí, está completa. Ay, sí, está, 1 minuto 36. Bellísima también. El cómic, absolutamente recomendado, pero tienen que verla. ¿Listo? One Piece, One Piece, One Piece. Sí, yo no he podido seguir One Piece, pero sí es una de mis tareas que necesito revisar por ahí. Entonces, sí, he visto algunos capítulos. Yo le recomiendo que veas el arco de Eke, que ese es uno de los arcos que tienen muy buena animación. Para mí, en lo personal, tiene muy buena calidad de animación y lo mejoraron bastante desde el año pasado. Yo le recomiendo que veas el arco.
para que veas la calidad de animación que le hicieron. Tiene muy buena calidad. ¿Cómo? ¿Es una serie? Sí, es bastante larga a los inicios de los años 90. Ah, bueno, súper. Chévere, Yo chévere. te recomiendo el arco que está por ahí, el arco de Eke. Tiene muy buena calidad de animación para que tú lo veas tú mismo. Ay, genial, genial. Para todos, ¿no? Para todos van las recomendaciones que dejamos acá. Chicos, muchas gracias. Nos vemos entonces en la próxima sesión. Espero que no tenga dificultades mañana. Tengo un día bastante complejo y largo. Pero si pasa alguna novedad, yo les comento. ¿Listo? Les aviso si de pronto no alcanzo. Espero que todo salga bien y logre ejecutar todo en los tiempos previstos. Muchísimas gracias por estar acá. Nos vemos entonces en la próxima sesión para seguir hablando del RIC. Hasta luego. Expresiones faciales. ¿Listo? Muchísimas gracias. Hasta luego, profe. Que estén muy bien. Buenas Hasta noches. luego. Hasta luego. Que estén muy bien, habrá dicho. Hasta luego. Hasta luego. Que estén muy bien, compañeros, todos. Muchas gracias por estar acá. Feliz noche.